mis queridas hermanas y hermanos en el Señor. En este día domingo la palabra de Dios nos pone delante de la decisión radical de ser discípulos del Señor, de ser seguidores del Señor con libertad. Ya la semana pasada el mismo Jesús nos hacía una pregunta importantísima en nuestra vida de fe. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Qué significa la persona de Jesús en nuestro caminar como cristianos, como discípulos? Y hoy se nos invita a redescubrir desde la identidad de Jesús nuestra propia identidad como cristianos. Ya la semana pasada el Señor nos daba una definición del discípulo. ¿Quién es el discípulo? ¿Quién es aquel que está dispuesto a seguir al Señor? Es aquel que renuncia a sí mismo, renuncia a su egoísmo, a sus intereses personales, aquel que es capaz de tomar la cruz del Señor, aquel que es capaz de tomar la responsabilidad del anuncio del reino y aquel que es capaz de ponerse en camino siguiendo los pasos de Jesús. Ese es el discípulo. Y hoy la palabra del Señor nos invita nuevamente a contemplar a Jesús, quien con determinación, con radicalidad, se dirige hacia su destino en Jerusalén. Esto ya lo habíamos hablado la semana pasada, cómo Jesús se dirige con decisión a Jerusalén para cumplir su destino, para hacer donación total de su existencia. Por eso al mirar a Jesús, por eso al contemplar a Jesús que camina hacia Jerusalén, también contemplamos nuestra propia experiencia como discípulos. Nos dice el evangelista Lucas que cuando Jesús toma esta decisión radical de ir a Jerusalén, cuando Jesús con valentía se pone en camino hacia su destino, endurece su rostro, vendría a ser la expresión literal traducida desde el griego. ¿Por qué endurecer el rostro? ¿Por qué endurecerlo después de un momento glorioso que habían vivido los discípulos junto con Jesús, el momento de la transfiguración, donde tuvieron la posibilidad de experimentar un poquito de cielo? ¿Por qué después de ese momento donde vemos el rostro transfigurado de Jesús, vemos un rostro recio de Jesús, un rostro endurecido y, por qué no decirlo, desfigurado? Siento que el rostro desfigurado nos habla de la pasión de Jesús por el proyecto del Padre. ¿Y cuál es el proyecto del Padre? Pues su amor apasionado por toda la humanidad. Es por eso que el endurecer el rostro es el símbolo de un Jesús que solo tiene en su mente y en su corazón esa meta de cumplir la voluntad del Padre, de dirigirse hacia su destino en Jerusalén, de amar a los hombres y mujeres hasta el final. Esa es la pasión de Jesús. Y Jesús quiere comunicar esa pasión a sus discípulos. Jesús quiere comunicar esa pasión a todos los que nos llamamos seguidores suyos, a todos los que nos llamamos cristianos. Es por eso que el llamado que hace Jesús al seguimiento es un llamado radical, es un llamado que a veces nos puede parecer incluso demasiado duro, porque vemos a un Jesús que nos invita a renunciar a todo aquello que nos quite la libertad, a todo aquello que nos quite la disponibilidad de seguirlo, y nos llama de una manera insistente a que digamos sí al proyecto de Dios. Obviamente es un proyecto en el cual nosotros tenemos la capacidad de responder sí o no, pero si decimos sí, estamos llamados a hacerlo con radicalidad, tomando la mano, poniendo las manos en el arado y mirando hacia adelante, hacia el reino de Dios que estamos llamados a construir, mirando que en Jesús encontramos nuestro hogar, nuestro refugio, nuestra verdadera patria, descubriendo que el amor que nos es suficiente, el amor que también va a poner en su lugar tantos otros amores en nuestras vidas, es el amor radical de Jesús hacia el proyecto del Padre. Qué bueno que en este día domingo nosotros podamos preguntarnos: si yo tengo a
Jesús en mi corazón, si yo creo en el Señor, si yo he dicho sí a su proyecto en mi vida, ¿de qué manera estoy viviendo mi vocación como discípulo? ¿De qué manera estoy viviendo mi radicalidad en mi opción por Él en el día a día? Jesús no nos pide que destruyamos todo aquello que está a nuestro alrededor, que odiemos a nuestros seres queridos, que no nos sirvamos de los bienes materiales. Pero la pregunta que nos hace el Evangelio de Jesús en este día es: ¿de qué manera Jesús, el proyecto del Padre, el Evangelio, mi compromiso por amar y servir a los demás está por encima quizás de mis intereses particulares, de mis propias pretensiones, de mis propias ambiciones? Ese es el llamado que el Señor nos hace de una manera urgente, es el llamado que el Señor nos hace para que redefinamos nuestra vocación como discípulos. Que el Señor pues nos ayude a seguirle con radicalidad, que el Señor nos ayude a comprender esta palabra que hemos escuchado, y que María Santísima, la mujer que fue capaz de decir sí al Señor, aún cuando no comprendía muchas cosas, nos ayude a escuchar la palabra, a contemplarla con un corazón abierto y a ponerla en práctica en nuestra vida cotidiana. Que el Señor te bendiga y que este domingo y esta semana esté llena de la inspiración del Señor para que puedas decir sí a su llamado cada día.